Bienvenidos a Trazando la Plomada. Buenas tardes, mis queridos amigos. La Biblia, la palabra de Dios, nos revela algo que ningún científico ha podido expresar ni conocer. Es una verdad que viene de Dios, y es que el ser humano es una unidad que tiene tres partes, dice la Escritura: es cuerpo, alma y espíritu, y que cada una de ellas tiene un tratamiento diferente, pero al final es una unidad, es el ser humano. El cuerpo necesita un médico, el alma, los seres humanos, los científicos han desarrollado la psicología o la psiquiatría, pero ¿y el espíritu del ser humano? Y es interesante que Dios dice que cuando crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y qué interesante que el ser humano también es trino, es cuerpo, alma y espíritu. Eso nos revela la Escritura, pero es un solo ser humano, es una unidad. Y entonces queremos ahora poder, esta tarde, poder conversar con ustedes sobre esta estructura que Dios ha creado y cómo Dios dice algo que es muy fuerte. Dice que el cuerpo de todos los seres humanos está bajo condenación. Voy a repetir porque es muy fuerte. Dice la Escritura que el cuerpo del ser humano está bajo condenación. Y vamos a tomar unos versículos bíblicos de Romanos 8, en los cuales podemos leer cómo para Dios el cuerpo ya, como dijo Jorge en alguna oportunidad, no tiene remedio. El cuerpo no tiene remedio. Pero dice que el alma, que es a la cual el Señor ha venido a rescatar, esa sí tiene un remedio, y el espíritu también. Vámonos. Antes de continuar, queremos decirle que este es el programa Trazando la Plomada. Estamos en Radio Pacífico todos los sábados a las 2 de la tarde, pero también estamos en YouTube para que ustedes nos puedan seguir en cualquier momento de la semana, de tal manera que puedan inclusive con mucho detenimiento poder repetir aquellas secciones del programa que no hayan podido escuchar o no hayan podido entender. Y con gusto podemos responderles sus preguntas, las cuales las pueden hacer en el mismo YouTube. Bien, entonces vamos, por favor, a abrir las Escrituras en el capítulo 8 de Romanos y en el verso 10. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11, donde la palabra de Dios nos revela algo que ningún ojo vio y ningún oído oyó sobre el ser humano. Y dice lo siguiente: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. Voy a repetirlo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto por motivo del pecado, o sea, está muerto y no hay forma de que pueda recuperarse. Pero el espíritu, dice, vive a causa de la justicia de Dios. Quiere decir que si hemos pasado por esa experiencia de nacer de nuevo a lo alto, y Cristo Jesús está en nosotros morando activamente por su espíritu, entonces se sucede algo para la persona que ha pasado por esa situación, y es que su cuerpo sí está muerto por causa del pecado, ya está contaminado y lamentablemente va a volver al polvo. No hay otra alternativa. Pero dice que su espíritu sí vive, y más aún en programas anteriores hemos dicho que dice que el espíritu está sentado juntamente en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso dice Efesios 2. Pero hay una esperanza mientras estamos en el cuerpo, y lo leo, que está en el verso 11, y dice lo siguiente: y si el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, a Dios el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, el cuerpo sí está muerto, está condenado a muerte, pero dice Dios que si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, este Espíritu
en la medida que le des lugar, dice que va a vivificar a tu cuerpo mortal. Es decir, va a producir salud, de tal manera que sí, lamentablemente todo ser humano, salvo que pase por el proceso del arrebatamiento, tu cuerpo va a quedar aquí en esta tierra y va a pasar a la presencia de Dios, pero dice que en el tiempo que estés acá y en la medida que estés en comunión con el Espíritu Santo, lo que va a suceder es que ese espíritu, y eso lo dice el verso 11, le va a dar vida a este cuerpo mortal por medio de su espíritu. Y antes de pasarle la posta a mis hermanos, quisiera solamente resaltar algo, que cuando dice que mora el espíritu, no quiere decir que ha venido solamente a habitar, porque sí, en principio el Espíritu de Dios viene a habitar y nos da vida, eso dice la Escritura. Pero la Biblia habla mucho, no del hecho solamente que viene a vivir, sino que expresa su persona, que expresa su vida, el Espíritu de Dios, y eso es lo que nos da vida a nosotros. Por ejemplo, la Escritura dice, en Gálatas, dice, caminen conforme al Espíritu y de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne. Habla de eso, ¿no? La palabra de Dios habla mucho del presente continuo, no solamente es creer, sino es seguir creyendo, no solamente es recibir, sino seguir recibiendo. Es un verbo, más que un sustantivo, es un verbo. Entonces, y la palabra de Dios también habla en Gálatas del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es cuando el Espíritu está manifestando su persona y su carácter. Y empezamos a ver fruto de qué? De amor, de gozo, de paz, de bondad y todo lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, tengamos en cuenta que esta promesa de Dios que está en el verso 11, que dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes, esta promesa se va a activar en la medida que estemos caminando conforme al Espíritu, que le demos lugar al Espíritu y el Espíritu se pueda mover de tal manera que pueda producir su carácter y su persona a través del creyente. Bien, hermanos, ¿qué quieren comentar ustedes? Tomando los pasajes que has leído, yo lo veo de dos formas diferentes. La primera, por ejemplo, muy bien es lo que está claro que dice que la paga del pecado es muerte, o sea, el hombre ya está en un proceso de, se podría decir, de descomposición, ¿ya? Porque desde que nace ya se sabe que esa persona va a morir, o sea, nadie se ha quedado acá todo el tiempo. El único que vino aquí a este mundo y partió otra vez, pero vivo, fue Jesucristo. Después todos estamos bajo condenación. ¿Por qué? Porque se cumple la ley que dice la paga del pecado es muerte. En cuanto a esa verdad. Pero el pasaje bíblico que está hablando allí, que también habla de el cuerpo, a la verdad está muerto, está hablando acerca de la experiencia que tiene un cristiano cuando el Espíritu Santo viene a morar a la vida de la persona que voluntariamente recibe a Cristo. Empieza pues entonces lo inverso, lo que leíste, un pasaje final lo leíste, ¿no? Empieza un proceso inverso, o sea, la persona influenciada por el Espíritu Santo empieza a meter a su cuerpo en inanición, o sea, ya no le da de comer, ¿ya? Y es, como dijiste, en un tiempo continuo Presente un tiempo continuo. presente continuo, ¿no? Así como, ¿por qué la Biblia dice la paga del pecado de muerte y por qué nosotros, si, ¿cómo que es muerte? ¿Cómo yo estoy vivo? Yo no estoy muerto. Es que nosotros lo vemos así porque nosotros estamos bajo la ley del tiempo y el espacio, pero Dios no vive en ese tiempo, Dios vive en la eternidad. Entonces para Él ya estamos muertos hace tiempo, entonces muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nosotros aquí en la tierra nos vamos volviendo viejitos poco a poco, o una enfermedad nos lleva repentinamente a este mundo. Entonces lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo viene
a la persona comienza a ser influenciada por el Espíritu de Dios y empieza voluntariamente la persona por ejemplo, a no mentir. Comienza a ser amable con su esposa. Comienza a cumplir, bueno, digamos, si tiene un trabajo, pues a trabajar no a la vista del jefe, como dice la Biblia, sino a trabajar conscientemente. Si tenemos una empresa, a tratar de cumplir con todas nuestras obligaciones que el Estado donde vivimos nos demanda, y así, ¿no? O sea, eso es matar, por ejemplo, la carne, porque la carne en nuestra vieja naturaleza, o nuestra naturaleza pecaminosa, como quieras tomarlo, lo que quisiera es, por ejemplo, dice, ¿hay que pagar el impuesto? No, no hay que pagarlo, porque yo puedo hacer por acá una tal cosa y no lo pagamos. Podría ser que dale el diario completo a tu esposa, sí, pero yo quiero también tomar un almuerzo con mis amigos por ahí, entonces le invento cualquier cosa y le doy menos de lo que responde a mis obligaciones en la casa. ¿Qué más quisiera engañar a alguien, estafar para ganar, sacar algo, ¿no? de provecho? Eso es lo que la carne quiere. Pero cuando la carne está sometida voluntariamente y puesta en las manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, no, eso no, esto tampoco. Y no es en la fuerza de la persona. O sea, no es con la naturaleza en la cual vive que lo logra, no. Lo logra, la inanición es ya un proceso que el Espíritu Santo ejecuta en la persona que le ha dado permiso, ¿no? Y lo comienza a matar de hambre a esa persona. Pero sucede que de una manera la está matando de hambre porque ya no le da pecado, no le da insumos, no le da pecado. Pero empieza lo que dijiste en el último pasaje bíblico, que el cuerpo comienza a renovarse. El cuerpo, total, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No dice que el muerto ya está y el cuerpo ya está muerto? ¿Y cómo es que ahora vuelta lees un pasaje bíblico que me dice que el cuerpo se va renovando? Es que otra vez volvemos a que nosotros somos una unidad. Y lo que pase en esa unidad, ya sea que pase en tu cuerpo, ya sea que pase en tu espíritu, ya sea que pase en tu alma, pasa en toda la integridad que es el ser humano, una unidad, ¿no? Y afecta a todo. Positivamente o negativamente, todo el ser humano es afectado. Entonces, por eso es que el cuerpo comienza a recibir vida, salud, por ejemplo, ¿no? Hay personas que nosotros, creo que por el ministerio, sabemos que hay gente que llega a la iglesia y tiene ansiedad, tiene miedo, temores que no lo logran superar los psicólogos ni los psiquiatras. Pero en la iglesia, cuando se le comparte la palabra de Dios, cuando se le dice que lo que él necesita es tener una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo, sucede que se van todas esas cosas, ¿no? Y comienza a verse una persona saludable, pero no pagó un psicólogo, no pagó un psiquiatra. Sin embargo, en su cuerpo, en su ser, se nota un hombre o una mujer saludable, un hombre o una mujer tranquilos, reposados, incluso ya no gasta en medicina, entonces hay más dinero para disponer en casa. Cosas tan sencillas como eso, pero que es una consecuencia de haber tenido la experiencia con Dios por medio de la persona de Jesucristo, y como dice la promesa, el Espíritu Santo obrando ya en nosotros, porque voluntariamente la carne, dice, la carne no puede vencer a la carne. O sea, es imposible. El Espíritu de Dios es el que tiene que obrar en nosotros o en nuestra carne para hacernos personas diferentes, y las consecuencias pues son salud, prosperidad, bendición, etc. Jorge, mira, Sí, mira el verso 13, solamente antes de pasar al pastor Jorge, cómo refuerza lo que acabas de decir, dice el verso 13, porque si tú vives conforme a la carne, morirás, así pero es. si por medio del Espíritu, o sea, si por medio de caminar conforme al Espíritu, haces morir las obras de la carne, vivirás. Entonces la Amén. forma de eliminar la influencia de la carne no es estar peleando contra la carne, porque como tú dices, carne con carne no van. No, Es no, caminando conforme al perdemos. Espíritu, haces morir a las obras de la carne. Sí, sabes, en el verso 20 nos amplía más lo que estás diciendo,
hasta el verso 27, y creo que con esto ayuda más también a clarificar el punto. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, en esa condición, ¿cómo nosotros hacemos frente en el mundo espiritual? El verso 26 dice lo siguiente a lo que dijo César en el verso 13 del mismo capítulo 8 de Romanos. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y el verso 13 del capítulo 8 que ha leído César dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, aquí en el verso 22 al verso 27 nos está ampliando el entendimiento de cómo funciona eso de hacer morir las obras de la carne y lo que es vivir en el Espíritu, ¿no? Ahora, y aquí hay una deficiencia. Nosotros dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué en nuestra debilidad? Porque el cuerpo está muerto, pues. Nuestro cuerpo está muerto. Está muerto y necesita, ¿qué cosa? Una restauración. Necesita un cambio sobrenatural. Pero todavía no se está dando, porque la Biblia dice que son primicias. Tenemos la primicia del Espíritu. Y la vez pasada hablábamos de las arras del Espíritu, que el Espíritu Santo se nos ha dado como garantía. ¿Se acuerdan de que hablábamos de la garantía del Espíritu Santo? Ok, ese Espíritu, el Espíritu Santo que es garantía para nosotros, es el que nos ayuda a vivir mientras tanto que todavía nuestro cuerpo no ha sido regenerado, como lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, como lo que sucederá en un abrir y cerrar de ojos inmediatamente, cuando dice la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda. O sea, el vivir en el Espíritu es vital. Es vital. O sea, la palabra sin Espíritu está muerta. Y vivir el Espíritu sin conocimiento de la palabra, estamos ciegos. Por eso que siempre la palabra con el Espíritu deben caminar juntos. Siempre, siempre. ¿No? Y aquí es maravilloso. Yo me siento gozoso porque, wow, toda la carga, toda la responsabilidad, todas las cosas las pone en la persona del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo. Y lo que me deja a mí simplemente, ¿qué cosa es? Obediencia. Jorge, solamente obedece, hijo. No tienes que hacer nada. Deja que mi Espíritu haga. Amén. Y hay algo más. Hay una verdad que revela la palabra de Dios que, nuevamente, no hay ciencia que lo haya descubierto, y además la ciencia no creo que ni lo acepte. Y es que dice la Escritura que cuando todavía no hemos entrado en ese ambiente en el cual gobierna el Espíritu Santo, estamos bajo una ley, y esa es una ley a muerte. Pero después, cuando entramos en esa comunión con el Espíritu, se activa otra ley, que es la ley del Espíritu, que anula la otra ley, ¿no? Pareciera como existe la ley de la gravedad, de tal manera pues que si uno, se lanza de un edificio, la ley de la gravedad te lleva a caerte y a morir. Pero dice que se activa otra ley, ¿no? Como, no sé, pudiéramos pensar de que se activan unos cohetes o algo que te permite no caer, sino mantenerte ahí, es más, subir. Y eso lo leemos ¿dónde? Vamos a otra vez Romanos 8, 1 y 2. Dice una cosa interesante. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes,
los que están en están Cristo en Jesús. Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan, fíjense que usa la palabra andar, caminar, es un verbo, no es un sustantivo, es un verbo. Los que andan, los que caminan, los que conforme a la carne, sino conforme, o sea, los que andan, los que caminan conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús, no solamente es que creyeron y fueron injertados, sí, eso sucedió y claro que sucedió, pero en el ámbito espiritual, lo que da vida no es solamente lo que se originó en un momento dado, sino lo que permanece, lo que continúa. Y después el verso 2 dice, ¿por qué sucede esto? Porque la ley del espíritu de vida, cuando uno está en Cristo Jesús, me libra de la ley del pecado y de la muerte. Acá está, son dos leyes. La ley del pecado y la muerte, con la cual todos venimos a este mundo, pero tenemos la oportunidad, por el favor de Dios, de entrar en el efecto de otra ley, la ley del espíritu de vida. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando estamos en Cristo Jesús, es decir, cuando estamos caminando o andando conforme al espíritu. Y es interesante que la ley del pecado y de la muerte es aquella en la cual continuamente nos redarguye y legaliza el pecado que hacemos. O sea que si nosotros hemos tenido una miradita mal dada, al momento la ley del pecado y la muerte la empieza a multiplicar de tal manera que nos sentimos condenados porque hemos hecho algo y sencillamente lo que hace la ley es agrandar lo que nosotros hemos hecho en la carne. Y esa es la característica de la ley, porque la ley es espiritual, dice. Entonces esa ley va a acrecentar el pecado que nosotros tengamos en la carne de tal manera en la cual nos asfixia, nos hace sentir desgraciados, ¿no? Sin nada poder hacer que simplemente decir estoy muerto, necesito que alguien me libere, ¿no? Pero la ley no te va a liberar. La ley simplemente cumple la función de ser un ayo que acreciente el pecado con el propósito de que tú ahora reconozcas que eres un pecador. ¿Para qué? Para que ahora te lleve ¿a dónde? A la gracia. ¿A qué gracia? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el verso 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. ¡Wow! Es vida y es paz. O sea, es vivir y saber el cómo vivir. O sea, no solamente es vivir, porque yo puedo vivir como un desgraciado, no, es vivir, ¿no? Y que en paz, dice, en paz. Es el problema, que el mundo no tiene paz. ¿Sí? La Biblia dice, Jesús dijo, no, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque el mundo no tiene paz, sino como yo suelo dar. ¿Y cómo la da el Señor? A través de la persona del Espíritu Santo. Vida y paz. La Escritura insiste una y otra vez que todas las verdades de Dios no solamente tienen que ver con haber recibido el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo esté gobernando, influyendo, dirigiendo nuestra vida y nosotros sometidos a Él. Fíjense lo que dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Guiados. No dice porque simplemente vino a vivir, no. Es la paternidad de Dios se da en un movimiento, no es estático, es movimiento. La Escritura dice en Santiago, muéstrame tu fe a través de tu vida, a través de tus obras. No dice, yo soy un creyente. Ah, caramba, eres un creyente. Sí, a ver, muéstrame. No, yo soy un creyente. Entonces la Escritura, ¿sabes qué te dice? Si tú piensas así, te dice muy bien. Dice que los demonios también creen, por si acaso, ¿ah? Así que si tú eres un creyente y tu vida no lo muestra, puede ser un demonio, porque los demonios también creen. Es más, tiemblan delante de Dios. Así que si tú eres un creyente
que no muestra su fe y que tiembla delante de Dios, no te hace diferente a un demonio. Eso es lo que dice Santiago capítulo 2. ¿Qué es lo que tiene que ser la verdadera fe? Dice que la verdadera fe se ve. Se ve. Y por eso, como hemos dicho en otros programas, en Santiago 1:2, dice, bienaventurado el que pasa por diferentes pruebas, porque la prueba de tu fe produce en ti perseverancia para que seas maduro, completo, sin que te falte cosa alguna. Entonces, la fe es un movimiento. O sea, te hace portador de la vida y la esperanza, ¿no? Te hace portador de la vida y la paz. O sea, uno no puede adquirir eso simplemente porque ya quedó ahí. No, yo soy creyente y se acabó. No, tienes que aprender a obedecer al Espíritu. Y cuando el Espíritu se siente obedecido, tú te vas a dar cuenta cómo el Espíritu te da la vida y te da la paz que te promete y que te declara. Y la pone a la carne en su lugar. Porque, ojo, la carne tiene que morir. Y la Biblia dice que la carne muere por el Espíritu. Ahora, yo he escuchado gente, un amigo mío ayer me llamó yo lo llamé por teléfono para saludarlo y en su conversación me decía, oye, ¿por qué Dios permite todas estas guerras, estas luchas? ¿No? Otra vez me hace la misma pregunta que me la hizo hace meses atrás, ¿ya? Y bueno, no vamos a entrar en esas respuestas, pero lo que sí quisiera decir es algo que también por ahí podría uno preguntarse, ¿y por qué Dios permite que nuestro cuerpo primero nos crea y después permite que nuestro cuerpo esté muerto y que no tenga posibilidad, prácticamente condenado, ¿no? Es que Dios así nos ha creado, entonces tenemos que regresar al Génesis y recordar que no es así. Dios creónos un cuerpo para que pueda vivir por siempre, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue la decisión del ser humano de escuchar a otro ser espiritual, que no era Dios, a pesar que conocía a Dios, y permitir que este ser, a través de una serpiente, inocule un veneno. La Biblia habla de que hay un veneno, y ese veneno, pues, contamina el cuerpo, y ese veneno se llama la carne. ¿Ya? Y ya nos está alcanzando la primera media hora, pero en la siguiente media hora, si ustedes se quedan con nosotros y nos escuchan, van a poder conocer de primera mano y por la palabra de Dios de que esa carne, ese veneno, es lo que hace que Dios, en la persona de Jesús, venga a esta tierra y a ese ser que es el que nos impulsa a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, el Señor lo toma sobre su propio cuerpo y lo clava en la cruz y le quita toda autoridad. La Biblia clarifica bien que no le quita el poder, lo que le quita es la autoridad sobre nuestras vidas, porque la Biblia dice que el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y vamos a ver, por palabras del apóstol Pablo, cómo es de que este ser, esta entidad, este veneno de la serpiente, que condena al ser humano al principio de su existencia hasta que tiene su encuentro con Dios y recibe la vida eterna, cómo posteriormente su cuerpo puede estar muerto, como dice, para Dios, y ya no tiene oportunidad, pero su espíritu sí puede vivir, y cómo esa lucha, cómo puede llevarse a una victoria mientras estamos viviendo en este cuerpo. Bien, pero eso lo vamos a conversar ya en el siguiente media hora. Por ahora vamos a entrar en un receso y regresamos con ustedes.